Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que te tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Santo Evangelio y las lecturas que le acompañan en este séptimo domingo del tiempo ordinario son muy profundas y también difíciles tal vez de entender, ¿no? Más aún de practicar, creo yo. ¿Cómo puede ser que Jesús nos pida amar a nuestros enemigos? Si ya amar a los amigos cuesta, amar a las personas que están a nuestro alrededor, nuestra propia familia, ¿cómo cuesta amarlos, no? Perdonar a los propios parientes, hacer el bien a los que viven con nosotros, ya cuesta bastante. Entonces, que haya que amar a los enemigos, perdonar a los que nos han ofendido, que nos han hecho daño, que nos odian, devolverles bendición por maldición, parece casi como inhumano. No pareciera que es algo natural, por lo menos, porque no es común poner la otra mejilla cuando a uno le pegan. No es común. ¿Cuántas personas hacen eso? Muy poquitas, ¿no? Y sin embargo el Señor es insistente y dice que esto es tan importante que de eso depende nuestra salvación eterna. Si somos capaces de perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos maldicen, a los que nos ofenden, Dios nos perdonará a nosotros. Eso lo repetimos en cada Padre Nuestro. Pero si no somos capaces de amar a nuestros enemigos, tampoco el Señor nos va a poder salvar, porque no estamos respondiendo con la misma moneda al amor de Dios. En el fondo, claro, todos somos merecedores del castigo por la crucifixión de Jesús, no solamente los judíos y los romanos, sino que cada pecado que cometemos nosotros en la vida es una bofetada que le estamos dando a Jesús, es una maldición que le estamos diciendo en nuestra propia cara, en su propia cara, y es también, cuando es un pecado muy grave, podríamos compararlo con estar clavando a Jesús en sus manos y pies o atravesándole el costado con la lanza. Entonces Jesús está crucificado por nuestros propios pecados. Por cada vez que yo peco, ofendo a Jesús y lo daño. ¿Y qué respuesta me da el Señor? Siempre es el perdón, siempre es comprensión, es misericordia, como decía el santo Salmo de hoy 102, el Señor es bondadoso y compasivo. No solamente ama a los que siguen sus mandamientos, sino que también ama a los pecadores.
y todos somos pecadores en el fondo, ¿no? El Señor es bondadoso y compasivo, y quien se parece a Dios podrá salvarse. Eso es lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Existen dos tipos de hombres y mujeres: hombres terrenales y hombres celestiales. Y ahí uno tiene que elegir, ¿cierto? Si yo soy un hombre o una mujer terrenal, entonces me rijo por valores de este mundo. Por ejemplo, diente por diente, ojo por ojo, ¿no es cierto? Y me la paga. Yo me vengo si me hacen daño. No voy a perdonar a nadie. Justicia y mis derechos humanos es lo primero y lo último, lo único que importa. Esa es una justicia terrenal, un hombre terrenal. Fácilmente ese hombre que sigue el pecado de Adán, dice San Pablo, termina por adorar al demonio, a Satanás, que es el padre de la mentira y que también tiene, fíjense, en la Biblia satánica, un antidecálogo. El antidecálogo del maligno dice todo lo contrario que los 10 mandamientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros seguimos el mandamiento de Dios: no robarás. Ese dice sí robarás. Aquí Jesús dice no odiarás, sino que amarás. El decálogo maligno dice sí odia a tu prójimo, ten rabia, ojalá que puedas hacer mucho daño a los demás. Entonces, qué terrible que hay personas que siguen esa onda satánica, ¿no? El mandamiento de Dios dice ama a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento del demonio dice ama a Satanás. Por ejemplo, hoy día creo que comienza el Festival de Viña del Mar y Chile está presentando una canción que es satánica, que es sacrílega, que es una blasfemia contra Dios y contra el prójimo también, que muestra cómo se quema la Biblia, y es una cosa que es una letra muy oscura, ¿no es cierto?, pero que tiene un sentido muy diabólico, ¿no?, que promueve el transexualismo, todo lo que va contra la naturaleza del hombre, ¿no? Entonces, queridos hermanos, es fácil en este mundo dejarse llevar por el camino de la perversión, del mal. Y qué difícil es seguir el camino de Jesús, que nos está diciendo ama a tu prójimo y también ama a tu enemigo. En especial ama a tu enemigo. No existe otra religión que predique esto. ¿Por qué pelean tanto los judíos con los musulmanes? Porque ellos no tienen este mandamiento. Ellos siguen con ojo por ojo, diente por diente. Por eso allá en Oriente Medio nunca van a lograr la paz hasta que se conviertan a Jesús, que es el único que enseña a poner la otra mejilla, a perdonar. Y, como ya decía, a reconocer que todos somos pecadores, estamos ofendiendo a Cristo con nuestros pecados, y Él desde la cruz nos dice, o le dice a Dios: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y como respuesta a nosotros nos dice: les entrego a mi madre, porque como diciendo ya yo no puedo hacer más. Yo entregué mi sangre por ustedes, les di mi perdón, les di mi sabiduría, les entregué todo lo que, mis milagros, todo lo que puedo, mi espíritu, todo. Ya lo último que les entrego es a mi madre. Y le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Y le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, queridos hermanos, yo encuentro que este mandamiento que hoy día nos da Jesús, de amar a nuestros enemigos, de hacer el bien a los que nos odian, es tan difícil, es tan complicado si uno lo ve desde nuestro punto de vista humano y nuestra capacidad humana. ¿Cómo yo me voy a transformar en un hombre celestial? Que dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? El que se pone terrenal vive según el mundo. Reitero, nuevamente va a seguir el camino del maligno y se va a ir al infierno. Solo el hombre y la mujer celestial se va a ir al cielo. ¿Y qué significa ser celestial? Significa ser capaz de perdonar a los enemigos. Porque muy bien dice el dicho: errar es humano, perdonar es divino. Hay personas que dicen: yo no perdono porque solamente Dios perdona. Falso. Es cierto que solo Dios perdona, pero Dios quiere vivir en nosotros. Dios, Jesús, quiere actuar en nosotros y darnos la fuerza y el amor suficiente con el Espíritu Santo de decir: yo también perdono a mis enemigos.
¿Y qué voy a ganar yo, hermanos, con perdonar a los que me han hecho daño, a los que han abusado de mí, a los que me han ofendido tanto, que me han creado heridas profundas en mi corazón? Todos tenemos heridas, ¿no? ¿Qué saco yo con perdonar? Bueno, saco mucho. En primer lugar, retiro de mi vida, con la gracia de Dios, todo ese veneno que es el odio, el rencor. En segundo lugar, yo puedo tender un puente hacia el hermano que me ofendió y decirle: yo te perdono, ahora lo que yo te voy a entregar es bendición, es amor, yo te voy a desear el bien. Aunque tú me sigas maldiciendo a mí, yo en el nombre del Señor te deseo lo mejor. ¿Y qué pasa? Que ahí se va todo ese veneno que es el odio, que tanto daño nos hace en el alma y que termina repercutiendo en el mismo cuerpo. Muchas enfermedades, sobre todo en el estómago, creo yo, úlceras, gastritis, etcétera, parten de ese nervio que está herido, que está dañado, que es ese dolor que tengo de no poder perdonar al prójimo, ¿no? Entonces, el Señor hoy día nos invita a perdonar justamente para sufrir menos nosotros, porque cada vez que nos ofenden y nos hacen daño, nosotros tenemos dos dolores. El primer dolor es el daño recibido y el segundo es el odio que surge naturalmente de mi alma pecadora. Si yo logro perdonar, por lo menos en mi corazón va a haber paz. Voy a seguir herido, voy a seguir emocionalmente perturbado tal vez, me va a costar mucho mirar a esa persona o tratarla bien, pero en el fondo voy a tener paz en el alma porque la estoy amando, como dice Jesús. Ama a tu enemigo. Solamente así ustedes serán juzgados en el amor de Dios, porque con la misma medida que ustedes juzgan a los demás, el Señor nos va a juzgar a nosotros. Pidamos hoy día entonces a la Santísima Madre que nos dé esta gracia de poder vivir como ella, que es inmaculada, que es más del cielo que de la tierra, porque Jesús nos está pidiendo eso, hermanos. Y si Jesús nos pide, quiere decir que es posible. ¿Cómo Jesús nos va a pedir algo imposible? Si Él no está diciendo sean santos, quiere decir que se puede. Si nos dice dejen el odio, dejen el pecado, dejen de odiar, quiere decir que es posible. Pero solitos no vamos a poder. Por eso recurrimos a la Madre, tú que eres humilde, tú que fuiste paciente, tú que conociste todos los pecados que existen, no porque los haya practicado, porque ella es inmaculada, sino porque los vio cómo estaba rodeada de pecadores. El pecado peor, el deicidio, matar a Dios, mataron a su Hijo, y ella en el fondo de su corazón, humilde, inmaculado, también dijo: perdono a todos estos malhechores que están ofendiendo a mi Hijo, que lo están torturando, y los acepto como mis propios hijos. ¿Cómo es buena nuestra Madre? Igual que Dios, ¿no? El Señor es clemente, bondadoso y compasivo. El rey David, antes de ser rey, fue perseguido por el rey Saúl. Saúl quería matarlo. Saúl armó toda una estrategia y puso todos sus ejércitos para perseguir a David, de quien se decía: Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Todo el pueblo quería más a David, y este rey Saúl temía por su propio reino, entonces quería matar a David. Y vean qué bonito lo que hizo David. Un día el Señor lo puso en sus manos, porque estaba todo el ejército de Saúl durmiendo. Saúl era el que más dormía, y David tomó la espada de Saúl y en vez de matarlo, dijo: lo voy a respetar. Él es el ungido de Dios, no le voy a hacer daño. Entonces ahí se demuestra que es posible amar a los enemigos. Perdonó a Saúl y después Saúl lo perdonó a él. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia para vivir felices en este mundo, sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sino llenos del amor y de la paz del Señor. Así sea. Amén.